Mis queridos hermanos y hermanas, esta es mi promesa. Nada les ayudará más a aferrarse a la barra de hierro que adorar en el templo con regularidad y la regularidad que sus circunstancias les permitan. Nada los protegerá más cuando hagan frente a los vapores de tinieblas del mundo. Nada reforzará más su testimonio del Señor Jesucristo y de su expiación, y nada les ayudará más a entender el magnífico plan de Dios. Nada calmará más su espíritu en los momentos de dolor. Nada abrirá más los cielos. Nada. El templo es la puerta a las bendiciones más grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El templo es el único lugar sobre la tierra donde podemos recibir todas las bendiciones prometidas a Abraham. Por ello, estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder bajo la dirección del Señor para hacer que las bendiciones del templo estén más al alcance de los miembros de la iglesia. Carlos, me llama especialmente la atención, y aquí lo pongo sobre la pantalla, que el presidente Nelson, al hacer una promesa, porque dice, este párrafo lo termina de esa manera, ¿no? O no, más bien lo inicia de esta manera cuando dice, mis hermanos y hermanas, esta es mi promesa. 2 puntos. Entonces, habla en términos de nada. Y si te fijas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expresiones de nada en 4 párrafos, pues, para tratar de expresar la relevancia y la importancia de los templos y la aplicación en nuestras vidas. Sí, hace tremendo énfasis. De verdad que cuando uno menciona, uno dice nada de manera tácita, está ya de por sí descartando el resto. Cuando uno dice nada, o sea, básicamente que está diciendo todo lo que no esté vinculado al templo, no los va a ayudar en estos propósitos. Así de sencillo. Y me recuerda mucho a cuando él hablaba de escúchalo, de abrir los cielos para recibir ayuda, o el templo y el cimiento espiritual. Él no venía preparando. Sin embargo, ya a estas alturas, el presidente Nelson nos dice, nada que no esté vinculado al templo nos podrá dar estas bendiciones. De hecho, uno siempre habla, Salvador, de luego del bautismo, que viene después de la fe y el arrepentimiento, ¿no? Viene el Espíritu Santo y después el perseverar hasta el fin. Y ahí quedamos. Sí. Pero no, dice al principio, solamente por tomar un ejemplo, nada los ayudará más a aferrarse a la barra de hierro, es decir, perseverar hasta el fin, que adorar en el templo con la regularidad que sus circunstancias lo permita. Entonces, después de la fe, arrepentimiento, bautismo y confirmación, debemos incluir ahí templo, o perseverar en el templo hasta el fin. Podríamos decir, Carlos, que no estaríamos perseverando en el templo si no estamos centrándonos en el templo. Claro, sí, por supuesto. Y de hecho, Salvador, simplemente con las ordenanzas salvadoras del bautismo y confirmación, para mí es imposible obtener todas las bendiciones que se condensan en la sección 109. Claro. No se puede. Sí, por eso otra vez, ¿no? Todo confluye en el templo o el propósito, de hecho, Carlos, el propósito de esta y todas las dispensaciones, y lo enseñó José, es el templo, es la casa del Señor. La joya de la restauración es el templo. Se restaura la iglesia para edificar templos. ¿Por qué? Porque es ahí donde los templos van a ser investidos con poder y van a recibir las ordenanzas del sacerdocio requeridas para ser exaltados. Por eso es que además el presidente Nelson hace esta promesa, ¿no? De que nada más que el templo nos va a ayudar en las distintas cosas que estamos haciendo.
Así que, Carlos, pues ahí está entonces esta promesa, la dejamos ahí, está en pantalla y pues vamos al siguiente punto, ¿te parece? Sí, claro. Que nos vamos acercando ya al cierre, que es el testimonio Así final. es, Los templos y el testimonio final, así han titulado esta parte. así Sí. es que nos complace anunciar que planeamos edificar un nuevo templo en cada uno de los 15 lugares siguientes. Uturoa, French Polynesia. Chihuahua, Mexico. Florianopolis, Brazil. Rosario, Argentina. Edinburgh, Scotland. Brisbane, Australia, South area. Victoria, British Columbia. Yuma, Arizona. Houston, Texas, South area. Des Moines, Iowa. Cincinnati, Ohio. Honolulu, Hawaii. West Jordan, Utah. Lehi, Utah. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él está a la cabeza. Nosotros somos sus discípulos. Regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio que hacen posible que ustedes y yo disfrutemos cada bendición espiritual que estemos dispuestos a recibir y de la que seamos dignos. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Carlos, pues este es el cierre del discurso y me encanta el final, ¿no? Otra vez en una especie de quiasmo, ¿no? El presidente Nelson regresa al inicio y vuelve a hacer la invitación y dice, regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio, que hacen posible que ustedes y yo disfrutemos cada bendición espiritual, que estemos dispuestos a recibir y de la que seamos dignos. La vamos a recibir siempre y cuando haya disposición, ¿no? Y seamos dignos, si no, todas las promesas, no hay tal cosa, ¿no? Salvador, antes de compartir mis impresiones con respecto a lo que acabas de decir, nuestro amigo Esteban, con respecto a algo que dije con respecto a nada, a la palabra del presidente Nelson, dice, lo está poniendo en escala de que nos va a ayudar más, no creo que esté desechando todo lo demás. Es esto por sobre todas las cosas, si no podemos decir que dejamos otras cosas cotidianas por el templo. Si mi expresión apuntaba a que hay un mensaje del presidente Nelson que habla de vencer al mundo para hallar descanso. Y nos dice, oren para que el Espíritu les diga lo que tienen que dejar de hacer para acercarse al templo. Entonces hay cosas que yo tengo que dejar de hacer. Hablando en el aspecto del mundo. Ahora, con respecto a las actividades en la iglesia y a lo que hacemos dentro de la iglesia, el elder Begnar me trajo un recuerdo con el comentario de Esteban, dijo en el 2019, no podemos pretender simplemente asistir a las reuniones de la iglesia y participar en programas y de ese modo recibir toda la edificación y protección espiritual que nos permitirá resistir en el día malo. No podemos pensar que solamente con bautizarnos, recibir la confirmación y asistir a las actividades en la iglesia es suficiente para resistir el día malo, lo dijo el elder Begnar. Entonces, de ahí me tomé yo para apuntar en la expresión del presidente Nelson en cuanto al énfasis, por ahí ya lo dijo Laura, 7 veces se menciona la palabra nada. Y Salvador, con respecto a lo que tú estás diciendo, deja muy claro, de hecho, la hermana Janek, que ustedes analizaron el primer discurso, si no me equivoco, el segundo, ¿cómo se llama? Janek, Ginny, algo así, ¿no? Jenis. Ella mencionaba, el Señor quiere tener una relación con nosotros.
pero depende de nosotros. Y es lo que está diciendo el presidente Nelson aquí. Sí. Ahí están las ordenanzas, ahí están los convenios, ahí están las promesas, ya las llaves fueron restauradas por mensajeros celestiales. Pero eso va a depender si nosotros, uno, estamos dispuestos al albedrío. Y dos, seamos dignos. Obediencia a los convenios hechos y a los mandamientos. Entonces, las dos son vitales, así como el presidente Nelson ya lo mencionó. Yo puedo estar dispuesto y no ser digno. Un ejemplo, yo puedo querer ir al templo. Obispo, quiero ir al templo, ya estoy, me siento, ya tengo cierto tiempo en la iglesia. Hermanos, ¿cómo está con el diezmo? No, lo que pasa es que... Entonces, las dos cosas deben ir de la mano. La dignidad y la decisión o nuestro albedrío para llevar a cabo estos convenios. Y por eso el presidente Nelson las coloca una del lado de la otra. Dijo el Señor, no, a la verdad, la carne está dispuesta, a la verdad ¿Sí? el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? La carne débil. Así es. Entonces, aunque haya disposición a veces, virtud de ciertas circunstancias, puede que no seamos dignos. Se requieren las dos cosas y en ambos puntos, Carlos, el Señor puede fortalecernos. Claro. Entonces, pues ahí está, queridos hermanos, la invitación final del presidente Nelson.